Bueno, voy a saludar a Mario Santucho, director de la revista Crisis. Bravo, Mario. Un aplausito para él. Muchas gracias. Voy a mostrar la revista también. Ah, qué bonita, ¿eh? Este es el último número, aunque está por salir el próximo ya. Estamos preparando el nuevo. Muchas gracias por la invitación, es un gustazo estar. No, el gusto Gracias es nuestro, Mario. Vemos la tapa del último número con una motosierra con la forma de Argentina. Sí. Y un título es Argentina Prepotencia. Argentina Prepotencia. Está muy bien. Bueno, ¿lo pensaste vos? Bueno, lo pensamos siempre ahí en las reuniones colectivas cuando estamos pensando todo el número en general. ¿Por dónde empezar, Mario? De verdad. Bueno, empezaría si querés por las noticias, porque me parece que tal vez nos arroja alguna clave el hecho de que Milei esté en este momento en Israel, ahí en el Muro de los Lamentos. Sí. Para pensar un poco el orden internacional, que también es uno de los temas que a vos te gustan, que abordás, que no hay mucha gente que se dedique a eso y que no es poca cosa, ¿no? También pensarse ahora en un contexto, incluso con la idea que tiene él de mudar la embajada a Jerusalén, de alinearse de manera... bueno, a Israel y a Estados Unidos, obviamente, en pleno conflicto, ahí el conflicto con Medio Oriente, en un momento complicado donde creo que Israel internacionalmente está siendo cuestionado. Acá, viste que en Argentina casi nadie, Claro. salvo Sí, los troscos, viste, pero que casi nadie se anima a cuestionar lo que está haciendo Israel en Gaza, pero en el mundo se empezó a cuestionar. Sí, sí. Y eso no te pone en un lugar antisemita, digamos. Pero bueno, en ese, ¿qué es lo que... ¿En qué te hace pensar que Milei haya decidido, bueno, vamos a mudar la embajada a Jerusalén? Como lo dijo Trump en su momento, ¿no? Sí, Bolsonaro también. Y bueno, y es claramente un... A ver, en el caso de Milei, esto me parece que es lo importante, ¿no? Yo creo que estamos metidos en una deriva, desde que asumió Milei, desde que ganó las elecciones, que realmente es impredecible, ¿no? No se sabe a dónde estamos yendo. Y esto tiene que ver con que ganó un personaje en Argentina realmente nuevo para la política, disruptivo, todo lo que ya sabemos, pero que también lo hace en un contexto geopolítico que es totalmente nuevo. Y en este contexto geopolítico hay un elemento muy claro que es como se acabó el mundo que había surgido más o menos en el 89, esto se está discutiendo mucho ahora. Claramente ha llegado a su fin una etapa de la historia que uno puede empezar a decir, empezó a terminarse en el 2001, la crisis del 2008 después financiera, 2001 con las Torres Gemelas, ¿no? El 2008 después con la crisis financiera. Nunca más se recuperó esa especie de paraíso neoliberal, que era la globalización que había empezado cuando se terminó la Guerra Fría. Bueno, lo que todo el mundo está diciendo es, el fin de la Guerra Fría se acabó. Ahora estamos entrando en un nuevo momento de mucha conflictividad. Que no es el paradigma neoliberal de los 80. No es que el mundo está yendo hacia ese lugar. No, para nada. Al contrario, estamos en la crisis evidente y prácticamente terminal de eso que empezó como una utopía a comienzos de los años 80, uno podría decir antes en Chile, después en Inglaterra, y que era la idea neoliberal, que era la liberalización de los mercados, que era la imposibilidad de pensar en la alternativa al capitalismo, ¿no? Se acababa la Guerra Fría. Eso hoy está claramente en cuestión. Y ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, las guerras, que son eventos que modifican completamente las relaciones internacionales y también lo que uno puede pensar del horizonte. Primero Ucrania, ahora Palestina. En los dos casos, Occidente, entre comillas, digamos, tiene una clara posición muy fuerte de intentando detener una especie de desplazamiento del poder global hacia Oriente, digamos, hacia China, claramente. Uno podría decir China, Rusia. Bueno, claro, y ahí Argentina es una gran pregunta que hace Argentina, que hace los países del tercer mundo, que hace los países del sur frente a eso. Sí. Y bueno, habrá quien más se alinee por ahí con China, pero claramente tiene que tener una posición inteligente, una posición como, bueno, lo que aparece con un gobierno como el de Milei es un alineamiento absoluto. Irrestricto a Occidente, ¿no? Muy, muy fuerte, que ya obviamente empieza a tener consecuencias con la relación con China, pero que además implica una subordinación nunca vista, yo creo que nunca vista, ni siquiera con Menem me parece. ¿Y en qué se diferencia de la subordinación menemista? ¿Por qué es más? A mí me parece que es más porque hay un condimento ideológico muy fuerte. Sí.
muy Claro, impactante. lo de No hay Menem un podía ser, intercambio de favores. un poco más pragmático en todo caso. Exacto. Lo de Milei, claro, porque uno se pregunta, ¿y qué te da a Occidente o Estados Unidos en este caso a cambio? ¿Qué? Bueno, hoy por hoy está claro que me parece que Argentina pierde con ese alineamiento, porque pierde buena parte de su comercio exterior, o por lo menos empieza a entrar en duda. Ya depende de nuestros socios comerciales, y depende de ellos si quieren empezar a tomar represalias por, qué sé yo, cosas como, no solo los dichos que han tenido, sino también cosas concretas como la compra de los aviones y demás. Ahora, hay un punto más que me parece que es clave en esto. Yo creo que ese sí es un dato central de la coyuntura, que es que el alineamiento con Estados Unidos tiene un condimento ideológico de lo que puede venir. Porque claramente Milei no está alineado con el gobierno actual de Estados Unidos. Pero este año hay elecciones en Estados Unidos. Ah, claro. Y a mí me parece. Dios, si gana Trump. A mí me parece que buena parte de nuestro destino depende de qué pase en noviembre en Estados Unidos. Si llega a ganar Trump, empecemos a pensar en serio en que estamos en una muy difícil. Hay gente incluso que dice que el primer objetivo importante de Milei en su gobierno es durar hasta noviembre. Para que gane Trump, y en ese caso ya va a estar más tranquilo. En ese caso, uno podría pensar que Estados Unidos puede jugarse en serio, como en su momento se jugó Estados Unidos con Macri, pero mucho más. Yo, para joder, digo... Che, bueno, ustedes quieren... A ver, ¿en qué sentido? Para joder, yo digo, la relación entre Trump y Milei puede llegar a ser parecida a la relación entre Fidel y Chávez, por ejemplo. O sea, un nivel de intimidad ideológica pero de compartir un proyecto en serio. De hecho, uno podría pensar que Milei es la avanzada de la segunda oleada de ultraderecha en el mundo. Es como la vanguardia y es el experimento. Sí. Es el más extremo, el primero en estos niveles de extremismo, porque Bolsonaro la verdad que quedó como un tibio, ¿no? Bueno, y ellos tuvieron la experiencia primero de Trump y después de Bolsonaro. Fallidas las dos. Pero interrumpidas por la pandemia también. Interrumpida por la pandemia, y ahí hay una cosa importantísima para mí, que es que el balance que ellos saquen de su fracaso es totalmente contrario al fracaso, al balance que hacen los gobiernos progresistas de su fracaso. Allí donde los gobiernos progresistas piensan que fracasaron porque fueron demasiado lejos, y entonces hay que ir más así. Ellos piensan lo contrario. Y eso es una superioridad. Macri lo dice con claridad, dice que haría lo mismo, pero más rápido, en esa famosa entrevista con Vargas Llosa, ¿no? Y Trump dice lo mismo, y Bolsonaro dice lo mismo, y Milei es el que saca ese balance respecto de Macri, y el que viene a poner en juego un avance mucho más rápido, o sea, radical, que quiere ir a fondo. Y la pregunta es qué significa ir a fondo en este mundo en donde yo creo que claramente no hay un orden que discipline a esta gente. El poder creo que no lo logra, y esa es una gran discusión que está dando Argentina. Yo creo que el sistema político está todavía muy confiado en que lo va a poder disciplinar. Y hay que preguntarse. Pero el poder político, ¿en qué forma está pensando en disciplinarlo, otorgándole toda la mitad por lo menos de las facultades delegadas? Bueno, esa es una pregunta. Hay una gobernabilidad y la ley que quería. Yo creo que... Y no rechazar el DNU, digo. Yo te lo digo así, Julia. A mí me parece que hay un nivel de inconsciencia grande en el sistema político hoy. Que es lo que un poco vos estás sugiriendo. Creo que no hay... Yo estuve hablando incluso con gente del macrismo ahora, y no hay conciencia de que esto puede ser un peligro democrático, peligro para la democracia, o sea que estamos ante esa situación. Por ejemplo, yo creo que sí, un sector del radicalismo, el de Manes y demás, lo está poniendo en discusión eso. Son dos. Minoritarios. Más que sector te diría unos individuos. Ellos dos votaron en contra de la ley en general, pero creo que es un grupo más grande, de 9. Bueno, sí, ok. Y además, ¿quién te dice que también estén representando a algunos otros radicales más? Sí, yo creo que hay en el radicalismo hay cierta preocupación por eso en un sector. Creo que en lo que se podría llamar el pro-liberal, no ultraderechista, si hubiera algo de eso. Creo que en algún sector de este grupo de Bloque Innovación Federal, o hacemos, no sé, estos federales. Los pichetos. También hay Nadie se acuerda nunca cómo se llaman. Pero me parece que en general hay una inconsciencia grande sobre cierta peligro en serio que hay democrático. Lo están diciendo todo el mundo. O sea, si uno mira a Estados Unidos, está todo el mundo diciendo, si gana Trump en noviembre se acaba la democracia norteamericana. Porque el tipo no reconoce la victoria de Biden todavía. Entonces, no hay una cosa. Ahora, al mismo tiempo, no sé si ustedes lo han escuchado, yo veo en casi todo el sistema político, de un extremo al otro, la sensación de que Milei va a colapsar pronto. Y está por un lado Macri haciendo cálculos para ver si se queda con el gobierno, otra gente haciendo cálculos por si se cae, entonces quién va a subir. Y Villarroel. Entonces hay como también un cálculo de que
lo van a poder, se lo van a llevar puesto. ¿Pero vos crees que es un cálculo más cercano a la certeza o a un simple cálculo? Porque yo creo que algunos están como con una certeza que yo no la veo tal. Sí, ahí yo, la verdad es que, no sé, puede ser. La verdad que puede pasar cualquier cosa. El tipo la puede chocar y pero el tipo... Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que las herramientas o la lógica según la cual el sistema político piensa que lo puede llegar a bajar, es un tipo de razonamiento muy típico del sistema político. ¿Qué es cuál? ¿Qué es el de esto? La negociación, te voy a sacar esto, te voy a sacar lo otro, ahora te bloqueo la ley, los gobernadores, no sé, como una lógica de, como si te dijera, de moderarlo, sí, de bloquearle sus mucha gente te dice, no está pudiendo poner a funcionar el Estado. Y es verdad. El tipo casi no tiene cuadros, hay un montón de lugares en donde no hay nombramientos. Bueno, en algún momento lo va a chocar. O sea, no va a poder poner. Y yo creo que hay que hacerse una pregunta sobre si esta gente no viene a destruir. Si no le viene bien chocar. Si su objetivo es chocar y no su fracaso. Sí, también está... te traduzco la teoría, si querés, ¿no? De algo de que para poder dolarizar y dar vuelta al país como una medida, lo que necesitas es un caos. Entonces, que Milei mismo es el agente del caos, ¿no? Y que lo está buscando. Sí. Y que lo está buscando. Que está buscando la inflación que se está generando con toda la desregulación y que de esa manera licuar el valor de los pesos para llegar con una dolarización mucho más barata y más fácil. Yo me acuerdo cuando ellos ganaron en el 21, ganaron las bancas en el 21, en la de medio término, sí, ¿no? Que fue cuando aparecieron fuerte y metieron legisladores acá también y todo. Ellos decían, nosotros no vamos a proponer nuevas leyes. Nosotros vamos a derogar leyes. Claro. Porque queremos que hay demasiadas leyes. Sí. Creo que esa lógica, es eso, que es una lógica de desarmar y que gobierne el mercado. Sí. Entonces, desarmar el Banco Central, desarmar las normativas para que haya dolarización. Privatizar todo lo que se pueda privatizar. Entonces, mientras hay un cálculo del sistema político en todas sus versiones, es decir, este tipo, si no logra manejar la máquina, si no logra gobernar, si no logra generar un poder instituido propio, y va a terminar chocándola. Y la pregunta es si el tipo no va hacia ahí. Claro, porque es analizarlo dentro de la lógica de la política tradicional y no pareciera manejarse en esa lógica o en ese mismo campo. Ahora, tratemos de pensar un poco en la sociedad. Bueno. ¿No? Porque venimos pensando en términos más, obviamente, de la lógica política y demás. Sí. Del gobierno. También hay quienes dicen, bueno, acá en algún momento el pueblo va a contestar. Sí. Pero también están los que descansan en que en algún momento va a haber una suerte de revuelta popular como la hubo en el 2001. Sí. O como, qué sé yo, tenemos algunos otros casos, obviamente. ¿Pero eso no es chocarla también? ¿No es el mismo límite que encuentra en esa dirección? Es una buena pregunta. Sí. Bueno, ahí ya, más que chocarla, yo creo que la imagen de chocarla es la imagen de un gobierno que no logra estabilizarse y empieza a perder poder y entonces empieza a ceder rápido. Es un poco lo que pasó a Alberto, me parece. Aunque Alberto, uno podría decir no la chocó, pero sí lo que le pasó a Macri. Macri la chocó. En el 18 la chocó y a partir de ahí ya empezó su declive. Sí. Alberto también tuvo su declive. O sea, es un gobierno que no logra firmarse. En este caso, que es otro escenario, es un escenario en el cual la gente lo destituye. O sea, surge un poder popular que eso sí es una pérdida. Ahí puede haber una alteración política, puede haber una interrupción política y un escenario nuevo. Esa es la gran pregunta, si emerge esos sectores populares. Yo creo que hay un elemento que es muy evidente, muy claro, que es el bolsillo de la gente. Sí. Eso siempre va a jugar y va a ser importantísimo. Y eso sí tiene un problema, Milei, me parece, porque todo lo que parece, por todo lo que yo escucho de los analistas y demás, va a tener un largo periodo de meses en donde la situación va a estar muy complicada, incluyendo la inflación, con la famosa estanflación, ¿no? Estancamiento, pérdida de compra, como se está viendo ahora, pérdida de laburo. Sí, bueno, creo que el eje central del modelo económico de Milei es el atraso salarial para frenar la inflación, frenando el consumo. A veces es una cadena, atraso los salarios, exacto, freno el consumo, paro los precios. Exacto. Y vendo como que logré dominar la inflación. Sí, con un agregado que es el que decía el Julián antes, que yo creo que es así, que es que si no se para la inflación, no hay tanto problema porque se están licuando los pesos. Y el objetivo es que el peso cada vez valga menos. Claro. Para que en algún momento haya dolarización. Es la misma estrategia. Claro. Ahora, volviendo a pensar en la sociedad como esto, ¿cómo puede llegar a ser la respuesta cuando
ya de verdad no te alcance para comer. Ya estamos viendo además primeras señales de emergencia social. Cuando la clase media tampoco pueda tener su prepaga, que también empezamos a ver señales, no estamos demasiado lejos de todo eso. ¿De qué manera va a ser la respuesta social? Porque también es difícil imaginarse que, bueno, entonces la salida va a ser de asambleas populares en cada esquina, ¿no? Como... Tampoco fue esa la salida del 2001, tal vez durante un ratito. ¿Y qué estará pasando por la cabeza de la gente que acaba de votar a Milei? Que es mucha también. Y con cierta ilusión, incluso con cierta convicción ideológica. Sí. Yo creo que ahí no se puede saber mucho. A mí me parece que hay algunos elementos que son... Primero, yo veo una situación muy diferente al 2001. Yo viví el 2001 muy de cerca, investigué mucho en ese momento, estuve muy cerca de las emergencias sociales que había ahí y me doy cuenta que es otro clima el que estamos. También uno puede estar más grande, más viejo. Es otro Mario Santucho también. Y no ver. No, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias? En aquella época, la vitalidad social que surgía en rebeldía, en protesta, tenía claramente un signo, yo diría, antineoliberal. Claro. Pero porque veníamos de un proceso de por lo menos 10 años de hegemonía neoliberal y habíamos visto cómo la pauperización, digamos, de la vida era producto de ese ordenamiento neoliberal. Sí. Entonces todo lo que empezaba a surgir en respuesta a eso, en un ciclo incluso latinoamericano, en donde había como una fuerza, yo diría, emancipatoria, digamos, que tenía miles de y que venía de un momento exitoso del neoliberalismo, que después había ido deteriorándose, yo creo que ahora lo que pasó fue lo contrario. Se viene de una pauperización cada vez más grande de un montón de sectores populares que reacciona contra un orden progresista. La hegemonía, uno podría decir, desde el 2003 para acá, se generó un ordenamiento progresista, peronista, que fue dejando cada vez más gente afuera. Y la reacción frente a eso fue contra ese orden. Por eso se politiza por derecha. Por eso la ultraderecha tiene tanta fuerza, porque logra nombrar ese descontento y logra ponerle sus ciertos valores, digamos. ¿La posible reacción a este gobierno también la ves en esa línea? Y tendría que ser muy acelerado. Entonces tendríamos que ver cómo el descontento que se gestó y se politizó contra otro ordenamiento rápidamente reacciona frente a lo que yo no sé, puede pasar, Bueno, y creo que la estafa electoral esta vez está mucho más clara que otras veces. Me acuerdo cuando ganó Macri, ganó diciendo de que iba a sostener lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal. Fue muy concreto, se puede ver cómo traicionó enseguida todo su argumento de campaña. Más o menos. Yo creo que el electo... Bueno, sí, puede ser también. Hay que ver qué parte. Bueno, no, porque yo creo que la gente, claro, me refiero a que la casta, la famosa casta. Sí. Hoy un amigo me decía la casta. Él poco a poco. Entendió la gente, claro. Poco a poco fue haciendo un desplazamiento de que la casta eran los políticos a que la casta es el Estado. Claro. Ese desplazamiento lo hizo. Y es verdad. Pero él siempre dijo que iba a ajustar. O sea, toda la gente que lo vota con ese. No sé. Igual, obviamente. Por lo menos nadie se sintió entre los ajustados, ¿no? Digo, en ese momento. Porque entiendo que empezó a haber una confusión entre casta, Estado, política, gobierno, ¿no? Como todo lo mismo. En todo caso, nadie votó para ser ajustado, me parece. Y ahora hay muchas mayorías que votaron a Milei que están siendo ajustadas ellas mismas. O alguien... Bueno, sí, es cierto que también hay una suerte de... como de... resignación. No sé si resignación, pero sí como de lógica del sacrificio. Sí, eso estaba en el contrato electoral. Un poquito, no sé. Y hay un elemento fuerte de yo estoy escuchando a alguno que crueldad. dice, bueno, sí, vamos a atravesar ahora un desierto, el Rubicón, lo que mierda sea. Sí, hay mucha gente, yo creo que hay gente dispuesta a atravesar un momento de crisis con la promesa. Pero con una promesa, ¿no? Con la promesa de que después va a estar mejor. Hay que ver si eso funciona. Se va a ver, tiempo? La verdad. Claro, y ahí es donde aparece otra cosa, que es... A mí me están diciendo, por ejemplo, que obviamente en Milei hay algo que también hizo de que ganara, que hizo que lograra esa referencialidad, que es un grado de crueldad grande. Y que sintoniza también. Sí. Me contaban que, por ejemplo, en los estudios, la diferencia con Macri, por ejemplo, en Macri había mucho descontento que había canalizado por Macri, pero también había esperanza y entusiasmo. En este caso... Parece que los dos sentimientos más fuertes son el descontento y la angustia. Sí. Y sobre esa angustia construye Milei algo, digamos, algo que hace sentido. Con esa angustia lo transforma en crueldad, no sé. Es una...
Por eso yo digo, es una configuración subjetiva, colectiva, compleja, que hay que ver cómo... Y hay que ver cómo uno puede intervenir, operar, participar de eso para generar otra dinámica. Ahora, a nivel anímico, a nivel emotivo. Te quiero discutir algo que dijiste hace un ratito. Uy. Te lo dejamos pasar. Obvio, vamos adelante, vamos. Se picó. No, pero vos dijiste desde el que bueno, hay unas mayorías que vienen cuestionando de 2003 para acá a gobiernos progresistas porque los fue dejando afuera. Sí. Sosteneme un poco eso, porque yo te podría decir, mirá, la verdad que si miramos los salarios en dólares, los niveles de pobreza, un montón de... Hay muchas variables que fueron y vinieron en todos estos años de 2003 para acá. Hoy estamos con pobreza alta, sí, pero me parece que no le puedes adjudicar a los gobiernos progresistas el número de la pobreza hoy. Yo te lo voy a decir así muy, muy, muy heavy, para no retroceder ante tu embestida. Sí. Voy a redoblar la apuesta. Bien. Dale que sube el rating. Yo creo que lo que pasó con el kirchnerismo es que hizo durante... habrán sido 8 o 9 años, sí, un gobierno progresista de redistribución de los ingresos. Sí. ¿Desde cuándo a cuándo? 2003 a 2012, ponele. Sí. Hasta ahí lograron un gobierno muy bueno, por una cantidad de cosas que uno podría decir, pero entre otras cosas porque reconocieron incluso la necesidad social y la fuerza social de exigir una democratización de los ingresos de acá, allá. Hasta ahí, y a un momento que llegaron a un punto en el cual ya no pudieron seguir avanzando. No se logró seguir avanzando en términos redistributivos, materiales, porque se encontraron una serie de obstáculos que tienen que ver con el capitalismo argentino y que no pudieron, no quisieron, no se supo modificar. El agronegocios, cosas que se intentaron, no se pudieron. Sí, ya haberse puesto a Clarín claramente enfrente o a los medios hegemónicos del 2008. Al campo. ¿no? Pero todas batallas perdidas, ¿no? La del campo, la de Clarín, todas batallas perdidas. Sí. No se pudo democratizar ninguno de esos poderes. No. Bien. A partir de ahí, para mí, se empieza a ver que no se puede seguir adelante con eso. Y ahí empieza un deterioro. Desde 2012 para acá empieza un deterioro. En los últimos años del kirchnerismo, me acuerdo de la evaluación de Axel. La evaluación 2014. Que él mismo después trataron de repararlo. Llegaron, pero llegaron un poco con la lengua afuera y pierden las elecciones con Macri. Vienen 4 años de Macri, nos hicieron bosta, y después vienen 4 años de Sí, pero vos querés que perdemos las elecciones en el 2015 porque, insisto, el argumento era continuar con lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal. Sí. Un argumento con algún punto, porque inclusive no era muy sólido el argumento de la corrupción todavía en la campaña de Macri. O sea, no pintaba a Macri un descontento con el país que había que acomodar 2 o 3 variables. Yo creo que la gente votó porque cambiaron las expectativas. El que se había comprado el auto usado quería el auto nuevo. Sí. El que viajaba por primera vez de vacaciones ya quería ir en el invierno también. Sí. Como que eso una fue renovación de las demandas. Sí. No un descontento con el país que tenían, sino con una ambición de querer tener más. Pero después hay que ver que se volvió al gobierno. Y ahí sí. Y ahí se continuó ese proceso de deterioro. Sí. Pandemia, todo lo que quieras, pero se continuó. Para mí es un esquema parecido a los 90. Con otro orden completamente neoliberal, pero es verdad que cuando Menem logra estabilizar la economía en el 91, y hasta, habría que ver, 96, 97, no sé bien, no me acuerdo, pero hubo un momento en el cual construyó una hegemonía en base al mejoramiento material de la población. Sí, mediados del 95 se empezó a caer. toda, ahí me parece que lo que creció fue la desigualdad. En los 90, digo. Hubo gente que quedó afuera y hubo gente que quedó adentro. Sí. La gente que quedó adentro, sí, claramente empezó a ir. Yo creo que con el kirchnerismo pasó lo mismo. Eso es lo que me parece que hay que ver. Empezó a quedar gente afuera y hasta un punto en el cual la mayoría de la gente estaba afuera. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros, durante el kirchnerismo, quedamos adentro. Y en el menemismo estábamos afuera. Nosotros éramos parte de los que nos sentíamos excluidos. ¿Y quiénes quedaron afuera durante el kirchnerismo? ¿Quién fue el que quedó afuera? Y los sectores de clase media alta. Bueno, pero el pito que viene de la clase popular, creo que te lo puedo. Pero los sectores populares, en el 2000, el año pasado, en el 2000, cuando se pierden las elecciones, la mayoría de los sectores populares estaban afuera. Sí, el gobierno de Alberto es distinto al gobierno hablemos del 2012, el gobierno de Cristina. 2015, ahí te decía, ¿qué gente queda afuera en el kirchnerismo? A eso no me queda claro. ¿Quiénes son los que quedan afuera en el kirchnerismo según esa concepción? Si vos entendés el kirchnerismo como 2003-2015, sí. Yo estoy hablando de un ordenamiento progresista que uno podría decir que es una larga ola que llega hasta el año pasado. Bueno. Con el macrismo en el medio
pero la gente reacciona frente a eso. La gente dice, bueno, Alberto Fernández, no dice Alberto Fernández, a Cristina sí, Alberto Fernández no. Eso lo dice ¿cuánto? El 20-25% de la población. La mayoría social siente que su vida se deteriora y que se deteriora porque hay una forma de entender la economía, el Estado y la sociedad argentina que ya no da respuestas. Sí, hubo un tema del haber vuelto tan rápido y no resolver los problemas. Claro. Terminó haciendo que el paso de Macri hubiera sido inherente. Sí. Porque si hubiera tenido 2 mandatos Macri, yo creo que hubiera hecho muchísimo más daño, por supuesto, pero hubiera quedado clara la época. Claro. Sí. Al volver rápido Alberto, la gente dijo, bueno, ya está, ya no lo votamos a Macri, lo votamos a vos. Para mí eso hay que entenderlo, sobre todo para que, no tanto para que me parece importante igual, tratar de generar lecturas sobre lo que pasó y cómo llegamos hasta acá, pero me parece muy importante saber que si uno quiere hoy intervenir en ese descontento, que ahora puede empezar a volcarse contra el gobierno, hay algo que hay que ser discursiva, simbólicamente, anímicamente, que no puede ser volver atrás. Sí. Porque la gente está queriendo salir de ahí. Sin ninguna duda, por eso no ganó ni Macri ni el kirchnerismo, ganó otra cosa. Exacto. Que después vino aliada a Macri, evidentemente, íntimamente ligada a Macri al poder económico, pero por lo menos en la propuesta ganó otra cosa. Exacto. Y eso es lo que sí creo que tiene que ver eso, con un descontento que se vino acumulando con distintos gobiernos, con distintas fases, con distintos momentos donde podemos estar más o menos de acuerdo con cuánta gente quedó adentro y afuera. Esa otra cosa, ¿para vos qué es en definitiva? ¿Es un gran engaño? ¿O hay algo real de los libertarios, quiero decir? Porque yo siento que es una gran fake, es lo que yo siento. En el sentido en el que cuando leo, viste, los libertarios, tan flasheando una cosa que en realidad no es. Por ejemplo, para empezar, algo que ya sobrevolamos rápidamente, el discurso anticasta. Mirá, la verdad que los beneficiados son la casta más casta de la casta, con todo lo que está pasando ahora. Nosotros lo vemos la Matrix, lo vemos con claridad. Entonces no sé qué ilusión tiene todos estos jóvenes que van ahí, fueron al Movistar Arena con una idea, con una identidad. Yo no me parece que hay es muy difícil pensar el mundo de las ideologías, de las ideas, de los discursos en términos de verdad o mentira, de falsedad. Me parece que es una manera de entenderlo. La falsa conciencia se llama como la ideología. A mí me parece que, y en este caso no. En este caso no, porque ¿qué yo veo en ellos? Yo veo que tienen un cuerpo teórico muy claro. Tienen una teoría, tienen libros, tienen bibliotecas, son tradiciones del pensamiento. Bueno, este mosquito. Sí, por favor. Son tradiciones del pensamiento que o sea, es una locura, ¿no? El planteo. A mí me parece. Sí, pero al mismo tiempo que no se aplicó en ningún lado, muy marginal dentro de la teoría económica. Estamos hablando de la escuela austríaca. Claro, pero. Eso me parece que es un poco una fake, Mario. Es radicalizado. Sí. Es radicalizado. No sé si uno puede decir que es falso. Sí, puede fracasar. Es muy posible que fracase. Lo más posible es que fracase. Pero para mí, las teorías, los discursos, no tienen tanto que ver con. Su nivel de verdad no es si se pueden aplicar o no, creo yo. Bueno. Son cómo transforman la realidad. A mí me parece que es qué capacidad tienen de, por ejemplo, generar escenarios nuevos, generar desplazamientos colectivos. De lo simbólico. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo, esta ideología. Por eso también gana en Estados Unidos y por eso también gana en Brasil, en países tan grandes. Sí. Por eso tiene tanto no es algo que pasó acá. No estamos aislados acá y no se explica solamente con el 140% de inflación del peronismo. Hay algo más. Ellos dicen la casta, acá para referirse al Estado, yo creo que a este cierto poder político que terminó desacreditado. Ahora, también se refieren a la casta y ahí hay que empezar a ver, porque ahí ya empiezan a flaquear y empiezan a ser más chantas, digamos, o más. Pero ellos hablaban de la casta cuando hablaban de los laboratorios internacionales durante la pandemia, que nos oprimían. Sí. Los laboratorios internacionales. Trump habla de la casta con el estado profundo de Estados Unidos. Bueno, ¿no ves que hay mentiritas? Pero hay una parte de la casta de acá, de la idea de casta de acá, que no es fake. Perdón, si es polémico lo que digo. Casta? Digo, cuando uno pesa el tema económico, es verdad, el ajuste a la política, sí, eso ponerle que sea fake, pero hay una parte de la casta de la observación, qué sé yo, la interna, cielo abierto, o algunas cuestiones de la política de estos años que, como observación,
puede tener cierto asidero. No, el asidero que me parece que encuentra el concepto de casta es en que realmente se notaba y se nota la diferencia de vida de muchos de políticos con el ciudadano de a pie. Y se ve. Eso no es fake. No es mentira eso. No es se nota que hay un sector que hace muchos años que es parte de la política, que ha sido funcionario muchos años, que ha pasado por muchos cargos, que tiene un nivel de vida muy distinto al que tiene el de a pie, el laburante, y eso se nota y eso por se más ve. que no sea lo que mueve la aguja. Milei, cuando lo apuntó, fue muy fácil identificarlo. Más en un contexto que venías de la pandemia y todo eso. Yo creo que hay que tratar de agarrar el desafío que tira el tipo, sin de concederle nada, ¿no? Me gusta esto. Para mí hay que... Desafío? Y el tipo tira ese desafío, tira como que el descontento y el malestar que hoy prima, y que además a mí me parece que está bien que prime, porque las cosas no están bien, Sí, ni el total. mundo, ni el país anda bien, estamos bastante hecho mierda, y por lo tanto el descontento y el malestar es un signo, yo creo, que positivo. ¿Cómo se hace para conectar con ese malestar y traducirlo en una energía transformadora? Yo creo que ese razonamiento base, como argumento básico, no podemos no partir de ahí, creo yo. Y el problema que tenemos es que la reacción frente a que, lamentablemente, y para nosotros es una gran cagada, lo está haciendo él, nosotros nos ponemos en la posición conservadora. Claro. De decir, no, pero tan mal estamos. Bueno, O decimos, no tenemos que transformar tanto. En realidad, capaz que no estaba tan mal lo que teníamos. sí. ¿Se entiende? Es como... Era menos peor que lo de ahora. Y nosotros tenemos sí. que en ese sentido digo asumir el desafío. Pero sí, se puede hacer- proponer un horizonte, Exacto. porque si la única propuesta es, che, no, pará, no rompamos todo lo que teníamos. Y se puede hacer oponiéndose firmemente a este gobierno. Ese es el gran Digo, sin desafío. dejar de oponerse. Yo creo que hay como dos grandes tareas, pero lamentablemente ayer hablábamos con amigues, Sí. son dos pantallas distintas. Y Entonces, sí. ¿cómo hacer para compatibilizar? Vos En decís una tenés que defenderte. Hay una pantalla que es la de, che, defendamos un poco porque... Parémoslo porque paremos nos pasa al por loco. encima. Y la otra es, bueno, ¿qué vamos a proponer? Sí. Pero yo no sé si son tan partidas las pantallas, en el sentido en el que si vos pretendes parar la destrucción de un loco, tenés que asumir que entonces en algún momento te va a tocar. Y cuando te toque, ¿qué vas a hacer? Sí, pero fíjate que para parar esto que nos viene para encima, vos tenés que, por ejemplo, aliarte con una cantidad de gente que no va a estar en algo Claro. nuevo. Que no valora los años anteriores como vos. Por además. ejemplo, o que para nada va a estar disponible para una construcción nueva, al contrario. ¿Como Es muy- quién? ¿Qué el aliados sistema están? político, todo el sistema político. O sea, que te tenés que juntar con... Ojalá que se rompa Manes. el PRO y venga un grupo para acá. Bueno, sí, con el claro. radicalismo, con los gobernadores, con... El Lustó y su banda, Eso sí. Manes, el peronismo. Lula salió con Sí. Estados Unidos. Sí. Para ganarle a... Bueno, está todo bien, o sea, Bueno, tenés pero, que pararlo. Y- Santucho, eso era masa, bueno, ni hablar. Total. ¿no? Ni hablar. Yo creo, por ejemplo, que terminar en masa es ya haber Y ese asumido fue la nuestro derrota. voto a masa. Ahí vos estás asumiendo un poco la derrota, le estás dejando la ofensiva al otro, le estás dejando la iniciativa, la innovación, todo, Sí. la conexión con ese malestar, todo se lo estás dejando a él. ¿Lo tenés que parar? Bueno, pero evidentemente, y ahí donde se cruza con lo otro, si no tenés un horizonte para proponer, tampoco va a ser eficaz esa estrategia defensiva. Porque terminás dándole la iniciativa. Bueno, Y a que su vez tampoco podés abrir algo nuevo si no lo parás. Vos decís que la ofensiva tiene que ser, la defensa tiene que ser una ofensa. Y para vos pararlo tenés que sacarle algo de su fuerza. Claro. Tenés que poder sacarle algún elemento. Y él llegó es- así, además. Y sí. Digo, siempre tiene mucha más potencia la cosa destructora. Bueno, ¿no? cuando vino Feli acá, también podría citar a García Linera, refiriéndose a que como los progresismos últimamente venían solo a la defensiva. Estaban. Sí. Incluso siendo gobierno, ¿no? Que no había propuestas, no había nuevos horizontes, no había cosas así, sueños. Exacto. Y que así no llegas a ningún lado. No solo no llegás a ningún lado, sino que, por eso insisto, no tenés capacidad de enfrentar lo que se viene. Ese es el gran dilema. Por eso, también ayer hablábamos con Ofelia, y ella nos decía algo que por ahí tiene que ver con que nosotros Sí. estamos un poco viejos, que es que todo se hace todo mucho más rápido, todo se acelera.
Los procesos, los tiempos políticos, es todo más rápido también. Sí. Y capaz más mezclado también. Ojo, Linera justamente también venía diciendo, estamos en un momento mucho más pendular de la política. Tiempo liminar, le dice él, que es un tiempo en el cual, bueno, y ahí hay que estar muy atentos, hay que estar muy dispuestos a ver qué es lo que surge y también utilizar nuestras herramientas narrativas, simbólicas, para tradicionales, decís. Las que tengamos a mano. Porque hay uno que, viste, como que uno dice, bueno, ¿y cómo se contesta? ¿No? ¿Qué? Porque pareciera que de repente vino Godzilla. Y están, viste, que al principio de la película siempre se le dispara pium pium con balas de la de siempre. Que le hace daño, claro. Y Godzilla hace así nomás. Creo que en las elecciones vivimos mucho esto, decir, bueno, pero ¿cómo se para esto? Y usamos las herramientas de siempre. Y se ve que no fueron suficientes, no sirvieron. Entonces hay quienes dicen, bueno, hay que abrirse una cuenta de TikTok. Y uno dice, ¿será? ¿Esa es la respuesta? Yo también, o sea, estoy como tratando de bajarlo a temas. Esto que decís, de ver la situación y de aprovechar el péndulo y por dónde entrar. Pero ¿qué temas existen hoy más allá de tratar de parar un poco la avanzada? O sea, temas para proponer más allá de la defensiva. Y yo pienso lo clásico, la vivienda, educación, ingresos en general. Sí, en todo eso seguro. Vuelve al viejo y querido comunismo, ¿viste? Claro, hay que tomar los medios. En eso seguro que tenemos todos elementos, y además va a ser cada vez más claro que vamos a poder pararnos en esos elementos sociales, de demanda, uno podría decir, que no van a estar satisfechas y que por tanto van a ser el gran problema es un poco cómo hacerlo. Con qué estrategias narrativas y también con qué estrategias organizativas y de construcción. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algo muy básico que cuento pero que tiene que ver con lo que viene pasando, que es con el tema de la represión. ¿Cómo hacemos? La represión está primero el protocolo y después el despliegue. Después la represión en sí, que fue más allá del protocolo, además. Ojalá hubiera aplicado algún protocolo. Bueno, ahí hay una cantidad de herramientas que tenemos históricas. Nos hizo extrañar el protocolo. Sí. Ahí tenemos una cantidad de herramientas, en la sociedad argentina particularmente, que son los organismos de derechos humanos, que es una cantidad, y que ya nos damos cuenta que no alcanzan. No. Y no son eficaces. Y vos podés decir, hagamos una primera fila con las madres y las abuelas, con los pañuelos blancos, y las van a gasear. Sí. A las abuelas. Y balear. Sí, además que ya, además que ya están viejitas. Y quedan muy pocas. Y nos quedan pocas. Entonces ahí empezamos a armar, por ejemplo, estamos armando un registro colaborativo, una especie de como salida colectiva, solamente para registrar con fotógrafos, videastas, el operativo de seguridad. Sí. Y empezar a filmarlos y empezar a reconstruir lo que sucede, tratar de entender cómo operan. Bueno, ¿es el mapa de la policía? Sí, desde el mapa de la policía lo estamos haciendo. Desde el mapa de la policía. Está muy bueno, o sea, porque viste que en general uno va a sacar fotos a los manifestantes, que está buenísimo, por supuesto. Y queda todo como suelto, como las películas de acción cuando no están bien editadas, que no entendés mucho lo que está pasando, está bien como hacer un plano más aéreo, más grande, ¿no? Sí. Y tratar de entender cómo y empezamos a ver, bueno, incluso empezamos a ver contradicciones entre ellos, la policía de la ciudad con la policía federal, pero ¿en qué consiste y por qué y cómo operan y cómo están? Hay que empezar a tener esos saberes, porque vamos a tener que empezar a cuidarnos en un escenario en el cual ellos no van a parar. Bien, ¿qué es lo que puede hacer la gente? ¿Entrar a mapadelapolicía.com? ¿Cómo se aporta? Porque entiendo que es una construcción colectiva. Sí, es una plataforma colectiva, Mapa de la Policía, que está en online, en donde se puede, o sea, nuestra idea es construir conocimientos sobre la policía para controlarlos socialmente y a su vez también denunciar casos de violencia policial, y en estos casos ahora en los cuales estamos, que es la protesta y la criminalización de la protesta, nos estamos organizando para generar una red de cuidados que ahora se vuelve más urgente todavía porque nos están también cagando tiros a los que vamos a filmar y demás, para hacerlo colectivo y para generar con mucha eficacia o con más eficacia, digamos, de la que tenemos hasta ahora, una especie de narrativa sobre cómo están operando ellos y cómo hacemos para empezar a denunciarlos y a intervenir también en las protestas para cuidarnos. Muy bien, ya está por salir el próximo número de la revista Crisis, la tengo acá, vino su director Mario Santucho. La revista Crisis también funciona de manera, como nosotros, comunitaria. Exacto. Así que, bueno, cómprenla. Sí. Y asóciense. Sí. Y tenemos la página web, estamos en las redes, así que bueno, síganos. Síganos. Mario, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, un placer. Mario Santucho pasó por aquí.